Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Como ya tenemos vista local y remota, lo que creamos fue un sitio el otro día que es cómo conectamos hacia el servidor, ¿cierto? Ya sincronizamos de esa forma nuestro Dreamweaver en el equipo cliente hacia el servidor y ya se reconocen entre sí. Ahora lo que viene es que tenemos que buscar la base de datos y por lo tanto vamos a trabajar en el formulario, aquí en este archivo, donde está el index.cp, en el que están los campos a enviar. Recuerden que tenemos un campo root, nombre, apellido y un combo select que era ciudad, ¿cierto? Y en la tabla de la base de datos hay 4 campos también, ¿sí? Ya, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿cierto? En este index es, dentro de las pestañas que tiene Dreamweaver, hay una que se llama aplicación, para que la busquen. ¿Ya? Para que la busquen. ¿La encontraron? Dice aplicación y hay una subpestaña que se llama base de datos. ¿Ya? Los pasos que estamos haciendo nosotros, cuando lo hagamos con el Visual Studio, son casi iguales. De hecho, las dos herramientas tienen una misma forma de hacer la conexión, la misma forma de hacer un sitio virtual. Por lo tanto, si aprendemos a hacerlo acá, después cuando les pase la pauta y empecemos a trabajar en el Visual Studio, va a decir que esto lo vimos, ya lo hicimos, ya conectamos, ya saben qué necesitan para hacer la conexión remota, ¿ya? Cambia la herramienta de trabajo o de desarrollo, pero la forma es igual, ¿ya? Todo igual. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en la pestaña aplicación, le aparece, ¿cierto?, un símbolo más para que agreguemos o encontremos una base de datos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es añadir y me pregunta cómo quiero hacer la conexión. Me pregunta cómo quiero conectarme a la base de datos y hay dos formas. Me dice que puede ser con una cadena de conexión personalizada, ese es el ODBC, ¿se acuerdan? Que ya hicimos, que se llamaba Taller 3. O también me pregunta con un nombre de fuente de datos que ir a buscar una cadena que esté lista. Tengo dos formas de hacerlo. Si no hice la cadena de conexión, y ya la hicimos la semana anterior, yo lo haría con cadena de conexión personalizada. Y tengo que poner todo a mano, ¿cierto? Indicar ahí cuál es el servidor, a qué base de datos me voy a conectar, en qué tabla, cuál es el usuario del servidor y cuál es la contraseña. Pero como ya hicimos la cadena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llamarla. ¿Se acuerdan cómo era la cadena de conexión que hicimos? Era el servidor ODBC y agregamos, ¿se acuerdan? User DCN, System DCN y agregamos la conexión SQL Server. Por si no la recuerdan, la cadena de conexión, para que vamos revisando y no vayan a quedar atrás, ¿cierto? Es la siguiente, o en la siguiente parte la encontramos. Voy al servidor. Por si no se acuerda cómo se llamaba la cadena de conexión que tenemos que buscar ahora, nosotros le hicimos acá con las herramientas de ODBC, ¿sí?, con Data Source, ya está la cadena de conexión. Esta cadena que generamos la semana anterior en User y System DCN es la que tenemos que mencionar. Entonces, ¿a quién vamos a llamar ahora? A Taller 3. Ya está hecha. Taller 3, ¿qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan? Llamaba al servidor, llamaba a una base de datos, ¿cierto? E identificaba una tabla. ¿Ya? Tienen la cadena de conexión, ¿cierto? Y creo que el mismo nombre, ¿cierto? Hay que ser ordenadito, ponerle el mismo nombre, ojalá, de la base de datos, para identificarla. Ahí está. ¿La tienen? En el server. ¿La tienen? ¿La tienen por ahí? Sí. ¿Sí? ¿La cadena? Abran el servidor y revisen si está la cadena de conexión. ¿Cierto? En Data Source. No, pero copia el menú del otro. Eso, ahí está. Vean si ya aparece la cadena. Vayan a la herramienta habitual, en Data Source. Data Source ODBC. Vean si tienen la cadena. ¿Está hecha? Ya, ahí está el nombre. Acuérdense, con ese nombre la tienen que llamar, tal como está ahí. Y la cadena de conexión tiene los datos del servidor de base de datos. Ya. Inicio. ¿Cómo lo Entonces, seleccionamos nosotros nombre de fuente de datos o cadena de conexión, ¿cierto? Data source, porque ya la tenemos hecha. ¿Ya? Y nos pregunta, ¿cómo se llama la cadena? Taller 3. ¿Ya? Nombre de conexión, taller 3. Nombre de fuente de datos, ¿cómo se llama? Repetimos nuevamente. Taller 3. Tiene que ser tal como se llama la cadena que usted hizo. El mismo nombre de la cadena.
Luego dice nombre de usuario, es el nombre de usuario de SQL Server. ¿Cuál es? SA. Y luego la contraseña de SA. Ya. Le vamos a dar a prueba y nos va a dar un error. ¿Cierto? Póngale prueba y va a dar un error. ¿Ya? Prueba y aceptar. ¿Le dio error o no le dio error? Ya. Si le dio error, modifique los datos. Si no le da error, es porque ya encontró la base de datos. Porque hicimos la cadena correctamente la semana anterior. ¿Ya? Como Bastián, ¿cierto? Entonces, luego de dar el nombre de la cadena de conexión, nombre de fuente de datos, usuario de SQL Server, contraseña de SQL Server, prueban, le dan a aceptar. ¿Ya? Y les va a aparecer en el menú de la derecha, ¿cierto? Lo siguiente. Miren lo que aparece. ¿Qué va a aparecer? El objeto de veo usuarios y va a aparecer los campos de la tabla de la base de datos. ¿Ya? Van a empezar a aparecer. Entonces, lo que estamos haciendo es tenemos sincronizado nosotros el Dreamweaver ya con el servidor. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar en código fuente cómo se generó esta cadena de conexión, ¿cierto? ¿Ya? Debería aparecer por acá, en el código del archivo index del formulario. Nosotros vamos a empezar ahora a hacer una conexión a ese archivo. ¿Que se envía a dónde? A grabar.asp. ¿Ya? Yo les recomiendo que a medida que nosotros vamos haciendo cambios, vayan subiendo o actualizando el tiro el sitio. Yo tomo y sobreescribo el tiro. Entonces, voy al FileZilla, ¿cierto? Y subo todos los archivos nuevos. ¿Ya? Que en este caso el archivo nuevo vendría siendo el index, ¿cierto? Que es lo único que ha tenido configuración. Vaya sobreescribiendo. ¿Ya? Ahora, si se fijan, hay una carpeta que apareció, quiero que vayan al disco C, que no estaba antes. Hay dos carpetas. Hay una que se llama mServerScript y una que se llama Connection. En el Windows 7. ¿Las vio? ¿Sí? Esas dos carpetas tienen que subirlas a la raíz del servidor. ¿Cierto? Esas dos carpetas nuevas que se acaban de crear. Entonces, la carpeta mServerScript y Connection, usted lo que hace es buscarla, ¿cierto? En el equipo cliente y la sube a la raíz del servidor. Cuando hablamos de raíz, en el www.root, ¿cierto? Ahí la subimos. Entonces, la sube, ¿cierto? La arrastra. Y sube también la mServerScript. Connection y mServerScript. ¿Ya? Ahora usted se pregunta, ¿qué información llevarán esas carpetas nuevas? ¿Cierto? De hecho, quiero que abran el Connection con Dreamweaver, el archivo Connection local, y vean qué información tiene. Abra el Connection y lea la información que tiene. ¿Qué va a aparecer? Entonces, el archivo dentro de la carpeta Connection, el archivo SL de conexión, lleva la cadena o el string que hicimos anteriormente. ¿Cierto? Lleva el nombre de la cadena de conexión, el usuario SA y lleva la contraseña del usuario SA. Ahora, si se fijaron, esto no es cifrado. Ya. Al no ser cifrado, también nos podría traer un problema de seguridad en el cual estamos haciendo por la red visible los archivos, ¿cierto? Mostramos los archivos. Entonces, siguiente parte. Como ya tenemos la cadena de conexión, tenemos asociado al servidor, subimos los archivos, ¿cierto? La carpeta Connection y mServerScript.
Lo que viene ahora, ¿cierto? Yo voy a reflejar primero que veo la tabla de la base de datos, ahí está, DBO usuario, están los campos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es asociar este formulario a los campos que están acá, ¿cierto? Es decir, que root mande datos a uso root, de nombre a uso nombre, apellido a uso apellido y ciudad a uso ciudad, ¿cierto? ¿Ya? Que esa es la parte que viene para el formulario. Por lo tanto, lo que se va a crear ahora va a ser un inserinto, ¿ya? Tenemos que hacer un inserinto para mandar campos o valores de formulario que se inserten en valores de tabla, ¿ya? Esa es la lógica. Porque ya vemos la tabla, vemos la conexión, estamos listos en realidad, ¿ya? Vamos a llegar y empezar a grabar. Eso es lo que vamos a hacer. Es súper sencillo hacer la conexión del formulario, porque ya está asociado. En aplicación, donde nosotros hicimos la primera parte, que era la conexión de la base de datos, hay una pestaña, ¿cierto?, que se llama comportamiento del servidor. Y los comportamientos son las operaciones que hacemos, y que podrían ser 4. Insertar, borrar, actualizar, ¿cierto?, modificar. Entonces, estando en el formulario, estoy en la vista de diseño, voy a comportamientos del servidor, ya despliego la pestaña más, y fíjense que aquí están los comportamientos. Insert, update, delete, ¿cierto? Y select. ¿Cuál es el que vamos a ocupar de los que están acá? El insertar registro, obviamente, como lo dice, ¿cierto? Los comportamientos para nosotros son las funciones que vamos a hacer y que se van a generar en el código fuente por debajo con operaciones SQL, un inserinto, un select o un update. Ya. Entonces le digo insertar registro. Ya. Insertar registro y me va a abrir un formulario de ayuda en el cual nosotros vamos dándole las indicaciones. Primero me pregunta por la conexión, ¿cierto? Y la conexión es el ODBC que tenemos en el servidor. Y me va a salir inmediatamente la tabla. Me dice, ¿insertar en qué tabla? DBO.usuarios. ¿Ya? Luego me dice, tras insertar, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué archivo? A grabar, ¿cierto? A grabar, porque nosotros vamos a guardar, grabar y después mostrar. Entonces, lo que le digo ahí es que después de insertarlo en la tabla, vaya al grabar.asp. ¿Ya? O lo busca ahí el archivo, en examinar, ¿cierto? Cargue su archivo grabar.sp. Eso se va a hacer con un método. Lo que estamos haciendo ahí es el método que se llama POST, ¿cierto? Pasar de formulario de elementos a una tabla. Luego me dice, obtener valores ¿de dónde? De formulario. Yo como le cambié nombre a formulario, se llama formulario. Si usted no le cambió nombre, se llama form1. ¿Cierto? Form1, formulario. Por eso es bueno que le pongan el nombre real que tienen los objetos, ¿cierto? La caja de texto que se llame nombre, que se llame apellido, ¿cierto? Porque cuando usted está programando, dice caja que se llama textfield 1, 2, 3, no sabe qué hace, ¿cierto? El textfield 3, ¿qué era? Un cerco, ¿cierto? Le llama claro que diga root, por ejemplo. Apellido, nombre. Y lo que va haciendo ahí, cuando ya está organizando el formulario, me dice elementos de formulario y son los nombres de los campos que tienen que asociarse a los elementos de la tabla. Entonces lo que va haciendo usted es tomar un elemento del formulario, por ejemplo root, y ¿dónde quiere que inserte? En uso root. ¿Ya? Luego le digo nombre, inserte en uso nombre, apellido en uso apellido y el select, que es la ciudad, inserte en ciudad. ¿Ven? Incluso aparece el tipo de dato a enviar, si es texto, numérico u otro. Lo que vamos a enviar nosotros son todos varchas, ¿cierto? Todos textos. Entonces estamos generando el POST. Cadena de conexión, por eso es importante que tengan el ODBC creado antes, que ahí está. El ODBC. La tabla. El archivo POST. El nombre del formulario del archivo index. Y luego los campos del formulario que se van a asociar a los campos de la tabla, de la base de datos. ¿Sí? Y le da aceptar. Aceptar. Vamos guardando, ¿cierto? Guardando. Ya, guardando. Y vamos a revisar el código fuente del archivo index en el que estamos trabajando. Y vamos a llegar, ¿cierto?,
a las primeras líneas y nos vamos a dar cuenta que se creó en ASP, específicamente en esta parte, ¿cierto? En ASP, las inserciones. De ahí va a estar el inserinto. Inserinto a la tabla de usuario, ¿cierto? Donde se van a insertar en los campos de la tabla uso root, nombre, apellido y ciudad. Los campos de formulario que vamos a enviar nosotros, que son root, nombre, apellido y el seleccione. ¿Ya? Tenemos la inserción SQL. ¿Ya? Estos archivos, ¿cierto?, van a almacenarse mediante POS en el grabar. Ahora lo que tiene que ir haciendo es ir subiendo los archivos, ¿cierto?, al server. Revise bien que se le haya creado la inserción, el ASP, el inserinto, los valores de la tabla y los valores del formulario. ¿Ya? Entonces ahí vamos actualizando, ¿cierto?, lo nuevo que tenemos con el sitio modificado. Entonces, como tenemos formularios nuevos, vaya subiendo lo nuevo. ¿Ve? Vaya subiendo. Sí, eso tiene que poner al celular. Nosotros generamos una sola cadena de conexión que se va guardando en un archivo dentro de la carpeta connection y por eso arriba el SP lo llaman un include. Entonces, include, ¿cierto? Y llama a la carpeta correcta. ¿Bien? Ahora vamos a probar si esto funciona, ¿cierto? Porque ya mandamos el formulario nuevo, modificado, y vamos a ir revisando. Yo tengo otra máquina virtual para ir viendo si realmente grabo en el Windows 10. Voy haciendo la prueba. ¿Ya? Si nos da algún error o tenemos que cambiar alguna variable. Ya. Si abren, vean si le aparece el siguiente error. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Le da el error o no le da el error? Ya. Si no le da el error, si le da un error similar a este, tienen que fijarse que en el archivo del formulario lo más probable es que le apareció la ruta que tienen que modificar de la conexión. ¿Ya? Entonces fíjense que ustedes lo que están apuntando es que dentro de una carpeta connection está el taller SP. Entonces tienen que sacarle los puntos para que encuentren la ruta correcta, ¿cierto? Porque está en la raíz. Ese es el problema que te está pasando ahí. No encontramos el archivo taller.cp 3sp que era el connection. ¿Ya? Entonces modifiqué la ruta y lo apunté correctamente. Ahora lo que debo saber es si esto funciona o graba. ¿Ya? No sé, ¿cómo voy a comprobar que esto funciona o graba? Porque todavía no mostramos nada. Vamos a abrir el Management Studio y vamos a hacer unas inserciones por el formulario. Vamos a hacer unas inserciones de registro a través del formulario.
abro la base de datos, hago un select a la tabla de veo usuario y por otro lado tengo el formulario web abierto. ¿Ya? Y voy a mandar un registro ficticio. Un root. Voy a guardar un nombre, un apellido y veamos si esto graba. ¿Ya? Mando un registro. Por otro lado, abran el Management Studio, abran la tabla, ¿cierto? Hagan una consulta. Todavía no mostramos nada. Ya. Mandamos el grabar. ¿Cierto? Y vamos viendo si estamos insertando registro. Ya. Lo otro que tienen que ir probando para continuar que se les inserte en el formulario es ver que tengan los permisos necesarios y lo hacen de la siguiente forma. Abren el Management Studio, ¿ya? En la tabla que hicimos en el servidor, insertan un par de registros. Yo puse unos registros de ejemplo, por ejemplo, voy a poner uno más, no sé, por root 44, con un nombre, un apellido y una ciudad, Talca. Entonces inserté un par de registros manualmente en la tabla y esto debería verlo desde el Dreamweaver. Entonces usted, para asegurarse que le está funcionando la conexión, ¿se acuerdan dónde aparecía la base de datos? Ahí le ponen ver datos y debería mostrar los datos que están insertando manualmente. Que eso es lo primero que tienen que verificar para saber si van a poder insertar datos y no les manden error de conexión. Entonces insertan manualmente los datos desde el Management Studio y luego desde el Dreamweaver ver datos. Le inserto un dato, mira, manual. Mira, el root 11, un apellido, ciudad, Talca. Inserté un registro, ¿cierto? Entonces ahora, en el Dreamweaver, donde teníamos la conexión ODBC, le pongo ver datos y me va mostrando los que estoy insertando manual. ¿Ya? Sí. Tienes que comprobar esa parte primero para asegurarnos que vamos a poder mandar datos desde el formulario. ¿Ya? Sí. Lo que indican en qué subcarpeta estamos. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Mira, si está así, dos puntos en latch, que está adentro de dos carpetas más afuera. Entonces, ese es el problema que te da cuando te dice error 500, porque no te encuentra el archivo. Entonces, lo que va haciendo uno, puede tomar el archivo layer 3 en el include y lo tiene que poner suelto en el servidor o dentro de la carpeta y le borra la ruta, po. Y con eso ya te elimina el error 500. Dos cosas que tienes que eliminar, el error 500 y que inserten datos. ¿Ya? Para que vamos viendo. Ya. Ahora la idea es que dejemos todo listo, ¿ya? Todo listo para la evaluación. Y si no lo alcanzamos el tiempo con el mostrar, porque tenemos que hacer ahora una grilla para mostrar, lo dejamos para vuelta de vacaciones. Pero sí por lo menos irse grabando. Irse grabando, por lo menos. Insertando un dato. Lo mínimo que vamos a hacer el día, lo mínimo, es que insertemos el registro, ¿ya? La otra clase mostramos y ahí mandamos la pauta, para que alcancemos con tiempo, ¿ya? De vuelta sería el 20 y tanto, ¿cierto? ¿Ya? Pero por lo menos grabemos hoy día. Grabemos. ¿Funcionó o no? Sí. ¿Le muestra el formulario por lo menos? Sí. Eso. ¿Insertan manualmente un dato? Esas dos cosas son fundamentales. Ya. Una tabla que tenga 1, 2, 3, 4 columnas y 2 filas. Una tabla de 4 columnas, 2 filas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir grabando ahora manualmente, ¿cierto? Insertando registros manualmente, pero lo vamos a ir mostrando en pantalla hasta que terminemos bien el grabar, ¿por cierto? Las dos funciones. Por eso vamos a dejar pendiente, como por tiempo, para de vuelta a las vacaciones ya dar la pauta. Pero queremos por lo menos que graben manualmente. ¿Ya? Si grabas manualmente, el resto ya es hacer una conexión. Si muestra, es lo mismo, ¿ya? Entonces, en el que se llama grabar, el que decía sus datos han sido ingresados, vamos a hacer un formulario. La idea es que este grabe y después los muestre al tiro, ¿cierto? Y lo vaya mostrando en un listado. Entonces, en el que se llamaba grabar, la idea es que hagamos una tablita nueva, ¿ya? ¿Borramos? Sí, podemos borrar la que tenemos y vamos a hacer una tabla
que va a tener 2 filas, pero que va a tener 4 columnas, que va a representar los 4 campos: root, nombre, apellido, ciudad. 2 filas, 4 columnas. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar si podemos mostrarlo en pantalla. Por lo que los que preguntaron por la pauta, la vamos a entregar de vuelta. De vuelta el día 20, el 23, 24, 25, 26, 27. El 27. Porque queremos terminar bien el formulario. Porque la pauta iba a grabar y mostrar. Y hasta ahora grabamos, pero nos faltaba mostrar, terminarlo bien. ¿Ya? En el video también está grabado la primera parte. Pero quiero que lo practiquen primero y tengan al día las 2 cosas. Y ahí hacemos el trabajo. ¿Ya? Porque si no sacamos nada con pedir la pauta, si no van a saber mostrar los datos o no van a saber grabarlo. ¿Ya? Y la pauta era así, grabar, mostrar en una SP. Entonces, hago una tabla, 4 columnas, 2 filas. La columna superior lo que va a hacer es mostrar el nombre del campo, porque lo vamos a mostrar nosotros en una grilla. El primer campo, ¿cuál es? Root. El segundo, nombre, apellido, y el último, ciudad. Recuerden que estamos ingresando a manito en la base de datos los registros, pero los queremos mostrar igual, ¿ya? Ciudad. Ahora, en SQL, ¿cómo yo podría, o qué función SQL debo tener para mostrar en una grilla los registros que están en una tabla? Sería un select, ¿cierto? En el formulario va el insert y acá va el select. Entonces, hago una tabla súper sencilla, ¿ya? Ahora, a todo esto no le hemos puesto diseño, nada al formulario, nos interesa que funcione, ¿cierto? De hecho, si lo vemos, está... Lo único que tiene es validado. Lo único que tiene es validaciones con HTML5, pero no tenemos nada de diseño, ¿ya? Lo mismo hagan ustedes, no se preocupen del diseño, déjenlo al final. Preocúpense que esto funcione, ¿cierto, don Bastián? ¿Sí? ¿Funciona el suyo o no? ¿Ah? Ya. Día del programador y no ha programado nada. Así lo estamos celebrando. El día 56. Ya, vamos a hacer entonces el mostrar resultados. ¿Ya? Lo que vamos a hacer nosotros, jóvenes, ahora, es hacer una consulta a la tabla. Vamos a hacer una consulta para que traiga todo sin filtrar. Un select asterisco from, ¿cierto? Después nosotros podríamos arreglar la consulta y decirle muestre ordenado por root, muestre el primero. Lo que primero ustedes hagan cuando estén trabajando, sobre todo en el formulario, no importa que sean de PHP o Java, preocúpense de hacer lo más básico primero, que muestre. Y después uno empieza a mostrar con la condición, ¿cierto? Por lo mismo, que grabe. No importa cómo grabe, pero que grabe. Y después lo va arreglando, ¿cierto? Y después le ponen validación, diseño, todo lo que quieran. Entonces nosotros vamos a hacer una consulta súper básica, un select asterisco from de usuario, nada más, para poder traer los datos que tenemos manualmente ingresados y poder mostrarlo en pantalla, ¿ya? Entonces primero hago una grilla, ¿cierto? Una tablita, root, nombre, apellido, ciudad, donde en la fila 2, en la segunda fila, vamos a empezar a mostrar los resultados. Entonces para ello, vamos a hacer, ya, vamos a la pestaña al lado de base de datos vinculaciones y aparece algo que se llama juego de registro. El juego de registro en realidad es una consulta. El juego de registro. Entonces, pincho juego de registro, le doy un nombre, por ejemplo, mostrar, no sé, mostrar usuario. Es solamente para que usted sepa después cómo llamarla con un include, ¿ya? Esta consulta la voy a llamar mostrar-usuario y me pregunta de qué conexión. Del ODBC, taller 3, ¿cierto? ¿Y de qué tabla? Incluso aparece de DBO usuarios. Y se fijan que me empieza a generar un asistente de consulta, ¿ya? Y voy a probar esta consulta. Prueba. ¿Ya? No tengo ningún registro. Voy a hacer a manito un registro
para ver si esta consulta realmente va a buscar algo, ¿por cierto? Porque tengo que comprobarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo compruebo? ¿Se acuerdan cómo hacer un registro manual? Vamos a insertar uno manual. Estamos haciendo pruebas nosotros en el formulario. ¿Ya? Vamos a insertar, por ejemplo, el root 11.111.111.111-1. Voy a insertar mi nombre, apellido y ciudad. Manual, ¿cierto? Un registro lo inserté a manito en la tabla. ¿Ya? Ahora pruebo y lo trae, ¿cierto? Sí, lo está trayendo. Eso me interesa primero a mí comprobar. Estoy haciendo un juego de registro, sé que se conecta por el OTBC a la base de datos, sé que llama a la tabla y le digo prueba. ¿Bien? Que muestre, ¿cierto? Que muestre algo. Ahora, si usted quiere aplicarlo avanzado, y ya como ustedes en segundo año manejan SQL, ya no ocupo este asistente. Le cambio la vista a avanzado, y aquí ¿qué genero? La consulta. Entonces ahí usted hace una consulta SQL en realidad. Entonces lo que estamos haciendo, ¿se acuerdan cuando hablábamos en un principio de los procedimientos almacenados? Que era hacer una función, después llamarla. En realidad lo que estamos haciendo es un procedimiento almacenado, ¿cierto? Porque es una consulta que se está generando, pero arriba le estamos dando un nombre a la consulta. Y la vamos a llamar cuando la necesitemos. ¿Ya? Yo hago una consulta que se llame, por ejemplo, mostrar usuarios o filtrar usuarios, el nombre que usted quiera. ¿Ya? Arriba es el nombre del procedimiento almacenado que se conecta por ODBC a la base de datos Taller 3 que tenemos y el selector de consulta. Y ahí yo puedo hacer los where, ¿cierto? Los áreas, lo que yo quiera. Es una consulta avanzada. ¿No en el fondo? Bien, ¿cierto? Entonces salimos del asistente un poco. Como lo que quiero primero es mostrar, después yo la puedo editar y arreglar la consulta, quiero asegurarme que muestre todos los campos. Nada más que eso. ¿Ya? Le digo aceptar a la consulta, voy al código fuente y nuevamente va a traer al connection. ¿Y se acuerdan lo que hay que hacer nuevamente? Arreglar ahí, ¿cierto? Arreglar la ruta. Pero, más que eso, en ASP lo que me interesa a mí es que generó un select. Y ese select yo lo puedo modificar o arreglar para hacer una consulta más específica, ¿cierto? Pero está creada en un principio. ¿Bien? Ya. Entonces, voy guardando el archivo. Ya, está la consulta hecha. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy mostrando esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy mostrando en pantalla? Ya. Entonces, como acabamos de hacer nosotros el juego de registro, ¿cierto? Que fue la consulta que acabamos de tener, lo que va a hacer usted ahora es aquí mismo, es arrastrar los campos, ¿cierto?, a las celdas en el orden como los quiera mostrar. Entonces, del mismo juego de registro, fui arrastrando root, nombre, apellido y ciudad a la fila correspondiente en este caso, de la grilla. ¿Ya? Eso en programación, lo que vamos haciendo nosotros es mostrando los rows, las filas ¿cierto?, dentro de una tabla. Entonces ahora esto lo guardo, ¿cierto? Vamos a subirlo. Vamos a actualizar el archivo nuevo. Voy a llamar el grabar. Me va a dar un error por el archivo .cp. Ya. Entonces le saco la ruta. Lo subo. Y empieza a mostrar. Entonces está funcionando. La consulta funciona. Pero hagan la siguiente. Quiero que hagan la siguiente prueba. ¿Qué pasa si inserto un registro más a mano? ¿Me lo irá a mostrar hacia abajo? Lo más probable y 100% seguro es que no se los va a mostrar.
le va a mostrar solamente uno, la primera fila. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, de que empieza a mostrar un listado. Comprobemos ese error, porque la idea es que vamos viéndolo ahora y que en el video también dejemos grabado para que los compañeros que están más atrasados lo vayan viendo, ¿cierto? Mira, me mostró un registro perfecto, ¿cierto? Grabar.sp. Voy a insertar un segundo registro manualmente en la base de datos, el root 22, 22, 222, guión 2. Ya. Juan Pérez, vamos a poner el típico Juan Pérez de los ejemplos. Ya, yo sé que en la tabla tengo manualmente un registro más, ¿cierto? Lo hice, está ahí. Pero ¿qué pasa ahora cuando actualizo el mostrar? No me lo muestra, po. No me muestra. Me muestra siempre el primer registro que esté hecho, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer que vaya desplegando el listado de todos los registros que están dentro de la tabla. ¿Ya? Aquí me muestra el root con 1.1 porque lo está ordenando en orden ascendente en realidad, ¿cierto? Siempre te va a mostrar el primero, por la clave primaria. ¿Ya? ¿Cómo arreglo eso? ¿Cómo lo soluciono? Y esto tienen que tenerlo sí o sí para la vuelta de las vacaciones, entreguemos la pauta y hagamos el trabajo ese día, de la siguiente forma. Ahí tengo el formulario, ¿cierto? La tabla, las columnas. Y lo que vamos a hacer nosotros es pinchen la segunda fila. Yo marco la segunda fila con un clic. Porque la primera fila es solamente para los nombres, ¿cierto? Marco, mira, pincho a la izquierda la segunda fila. Para que queden seleccionados los 4 campos, ¿cierto? Que arrastramos. El row, que es root, nombre, apellido, ciudad. Yo lo estoy mostrando en vista de diseño acá, pero ustedes por código se dieron cuenta que iba mostrando uno a uno las celdas, ¿cierto? Entonces, dejo marcada la segunda fila, voy a la pestaña que se llama comportamientos del servidor, la que pinchamos un momento atrás, y le digo ahora repetir región. Y le digo todos los registros. Es decir, de la consulta que se llama mostrar usuario, muéstrame todos los registros en esa fila. Y le digo aceptar. Entonces lo que me estoy haciendo ahora es no solamente de hacer la consulta, no solamente mostrar los campos en cada celda de la tabla, sino que mostrar todos los campos hacia abajo. Guardo. Voy a subir el archivo, el que estamos editando. Actualizo, ¿y qué pasa ahora? Entonces me lo empieza a mostrar, ¿cierto? En las filas. Ya, vamos a insertar un tercer registro para que veamos que es verdad. Invento un registro Alfonso. ¿Qué root? 333, ya. 33, ya. Ya. Nombre. Alfonso, ya. Alfonso Yáñez. Estamos ingresando. Alfonso Yáñez. Ciudad. Arica, ya. Mira. Mira. ¿Qué hizo ahora? Los va desplegando, ¿cierto? Entonces el mostrar lo tenemos listo. Si era súper sencillo. Súper sencillo de hacer. Ya estamos ingresando, pero manualmente registros y estamos mostrando ya los registros que están almacenados. Sin ningún tipo de filtro, sino que mostrarlos simplemente ordenados hacia abajo. ¿Ya? Ya tenemos las funciones. ¿Funciona, cierto? Funciona el repetir registro. Funciona. Entonces la idea de nosotros es que cuando ya tengamos listo el formulario, hagamos esto, insertemos y inmediatamente vamos mostrando lo que se inserta, ¿cierto?
Aquí yo lo que le pondría a esta tabla, un volver, ¿cierto? Es decir, inserté un registro y me permita volver a mostrarlo. Te lo muestro, ¿no? Tienes que ir subiendo, ¿cierto? Y ve que te lo despliegue. Entonces, manualmente, por el Management Studio, insertan registros en la tabla y los van mostrando en el formulario en el que se llama grabar, ¿ya? Ahí le vamos a insertar un volver ahora aquí abajito para volver al formulario principal. Un hipervínculo. Ya, la idea es que grabemos, nosotros vamos a grabar y luego vamos a mostrar y por último volvemos al formulario principal, ¿ya? Y lo vamos desplegando hacia abajo. Del otro cliente también revisando formularios del Windows 10 hacia el servidor conectado. Hasta acá deberíamos tener todo para la prueba. ¿Ya? Grabar, mostrar. Grabar, mostrar, grabar, mostrar. La idea es que lo tengamos listo. Pónganse al día los que están más atrasados para la próxima clase, la web, entregar la pauta y hacerlo, ¿ya? Pero el grabar no va a salir manualmente. El grabar tiene que salir ¿de dónde? Del formulario, ¿cierto? El formulario envía, los muestra y así volvemos. Grabamos, mostramos, grabamos, mostramos. La única acción que va a tener la prueba. Obviamente ahí se le va a pedir validación, que validemos la casilla, hagamos una tabla nueva, una base de datos nueva, un formulario nuevo. Pero esas acciones, grabar, mostrar. ¿Ya? Está difícil, ¿no? No vamos a bajar para la vuelta de vacaciones, no vamos a dar la pauta todavía, pero sí para que se pongan al día, sí o sí con esta nota. ¿Ya? Y eso lo hacemos en esa misma clase que entregamos, el mismo día. Sería el día 26, por ahí, 25, 26.